Quisiera compartir uno de mis cuentos favoritos, Siempre he dicho que los cuentos rusos son los mejores de la historia, los rusos, ¿no? Para mí me gusta mucho la literatura y los cuentos rusos son los mejores, la poesía francesa es la mejor y la filosofía alemana es la mejor. Perdón si saqué algún país por ahí, pero los cuentos rusos son tremendos. Y uno de ellos viene de León Tolstoy. León Tolstoy es un escritor ruso muy famoso del siglo XIX, aunque muere en el siglo XX. Y tiene un cuento muy famoso que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Les voy a hacer un resumen, se lo animo que lo lea, pero le voy a hacer un resumen. El protagonista de la historia es Pajom. Pajom es el nombre del protagonista. Es un campesino ruso que vive modestamente con su esposa, no tiene ningún problema, no es rico, pero está satisfecho con su vida. Sin embargo, escucha la posibilidad de tener más tierras y comienza a convencerse a sí mismo que no tiene suficiente, que la tierra que posee no es suficiente. Y cree que si logra adquirir más tierra, podrá vivir más tranquilo, sin preocupaciones. Y entonces, desde el inicio, Tolstoy, el autor, introduce un personaje bien interesante, y es alguien que representa al diablo mismo. Y el diablo escucha estas murmuraciones de Pajom y decide aprovechar su ambición. No lo obliga, pero observa y empieza a hacerle un trato. Entonces le dice a Pajom, bueno, hay un lugar donde puedes comprar más tierras. Y Pajom compra más tierras. Pero cada mejora trae más inversión, más inquietudes. Surgen disputas con los vecinos, problemas legales. Pero mientras más posee, más teme perder. Su paz interior se afecta, pero su ambición no desaparece y lo lleva a mudarse varias veces en busca de mejores oportunidades. Finalmente, escucha un terreno sobre los Basquires. Es un pueblo que ofrece una tierra en abundancia a un precio muy bajo. Ve la oportunidad del millón. Comprar tierra a precio muy bajo. Y el diablo que está detrás de bambalinas utiliza a los Basquires para hacerle un trato a Pajom por una suma fija. Pajom puede quedarse con toda la tierra que logre recorrer en un día de pie. Le repito el trato. Pajom se puede quedar con toda la tierra que pueda recorrer en un día, desde el amanecer hasta el atardecer. Solo que tiene que volver al mismo punto. El trato es simple. Si no lo logra, si no regresa al mismo punto, lo perderá todo. Al comenzar el día, Pajom avanza con moderación, pero al ver la extensión de la tierra fértil, su deseo crece. Dice, bueno, puedo caminar un poco más, y decide cada vez ir más lejos, ampliando el perímetro para abarcar más terreno. Y a medida que el sol avanza, se da cuenta que ha caminado demasiado. Preso del miedo a perderlo todo, corre desesperadamente porque tiene que volver al punto de inicio para ganar toda la tierra. Cuando el sol está a punto de ocultarse, Pajom llega al punto de partida, pero cae exhausto y muere. Los Basquires lo entierran en ese mismo lugar. Tolstoy, de una manera brillante, termina el cuento con esta frase: 6 pies de tierra, desde la cabeza hasta los pies, es todo lo que necesita un hombre. 6 pies de tierra, desde la cabeza hasta los pies, es todo lo que necesita un hombre.
La sección de Santiago habla de cómo el deseo desmedido nos puede llevar a la destrucción. Recordemos que hay un eje temático en el libro de Santiago. El autor hace una constante comparación entre dos elementos, la fe verdadera de la fe falsa, entre el verdadero cristianismo y el falso, el que se autoengaña o el que permanece fiel siendo un seguidor de Cristo. Y a través de argumentos muy prácticos, Santiago nos lleva al autodiagnóstico con el fin de concluir si somos verdaderos creyentes o solo asistentes. Mi amado hermano que está aquí escuchándome, mi intención durante todos estos meses a la luz de la carta de Santiago es que nosotros hagamos el mismo autodiagnóstico. ¿Usted es salvo o no lo es? ¿Usted es salvo o no lo es? Eso es algo que usted se tiene que preguntar. Así lleve asistiendo a una iglesia 10 o 20 años. Existe la posibilidad de que una persona que asiste durante muchos años a una iglesia no conozca a Dios y no sea salva. Mi trabajo como pastor es que usted realmente pueda tener una relación con el Señor. Y lo que nos hace Santiago es una especie de test para poder identificar, bueno, ¿sabe qué? Yo sí soy salvo. Yo sí soy salvo. A través de argumentos muy prácticos, porque a veces la fe se convierte en algo intangible. La fe a veces es difícil de entender o de aprender. Y Santiago nos ha hablado de diferentes maneras para poder concluir si nuestra salvación es verdadera o no. Y esto es lo que también salpica este texto de Santiago capítulo 4. Y al comenzar el capítulo 4, vemos que Santiago sigue siendo fiel a esta temática de contrastes. Veníamos el domingo pasado, recuerdan, del tema de la sabiduría de Dios o divina versus la sabiduría humana, terrenal o diabólica, otro contraste de Santiago. Y el capítulo 4 se presenta como una extensión del concepto de la sabiduría aplicada a la vida cotidiana. Pero ahora Santiago lo aplica al concepto del deseo que desea el ser humano. Él utiliza algunos sinónimos para este deseo humano que busca lo suyo y no la voluntad de Dios. Pasiones, deleites, son los sinónimos que él utiliza. El deseo, las pasiones, los deleites alimentados por nuestras emociones que nos impulsan a nunca dejar de desear. El problema es que la mayoría de esos deseos se convierten en insaciables y el ser humano, igual que Pajón, quiere más y más. Y está dispuesto a pagar a cualquier costo, a asumir cualquier riesgo para satisfacer ese deseo, muchas veces sin medir las consecuencias. Esos deseos traen conflicto a nuestras vidas y son tan poderosos que nos pueden alejar de Dios al punto, y quiero que me escuche bien porque esto tiene que ver con el texto de Santiago capítulo 4, al punto que el deseo nos puede llevar a ser enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Por eso el título de la predicación de hoy es La tragedia del deseo, ser enemigos de Dios. La tragedia del deseo, ser enemigos de Dios. Santiago capítulo 4, del 1 al 4. Lo que nos está diciendo Santiago es que la sabiduría de nuestra propia mente nos domina y entonces vamos a permitir que nuestros deseos manejen nuestra vida al punto de llevarnos a conflictos que les aseguro no queremos vivir. Antes de nuestro pasaje de estudio, los invito a poder reflexionar acerca de la historia quizás más triste del Antiguo Testamento. Hay muchas tristes, pero esta es bien triste. Porque es la historia de un hijo de Dios, no un inconverso, un creyente, que se dejó dominar por el deseo y terminó siendo otro, terminó siendo desdibujado,
acarreando conflictos profundos para su vida, para su familia, incluso para su nación. No lo vamos a ver a profundidad, pero se puede encontrar la historia del rey David, esta triste historia en su caída con Betsabé en 2 de Samuel capítulo 11. Quizás usted ha escuchado la historia del rey David, un hombre de Dios que escribió la mayoría de los salmos. Dios mismo dice que David es un hombre conforme a su corazón, o sea que el corazón de David se parecía al de Dios. Impresionante. Pero su deseo lo llevó por caminos llenos de tinieblas. Un hombre de Dios dominado por su deseo. Su deseo lo convirtió en un adúltero. Pero no solo eso. Su deseo lo llevó a ser mentiroso. Su deseo lo llevó a ser un asesino. Eso hace el deseo desenfrenado. Nos deforma, nos transforma para mal. Esta persona que veíamos ya no es la misma. La ausencia de sabiduría nos lleva a este tipo de pasiones, al punto de convertirnos en alguien que no se puede reconocer. A actuar como un inconverso, como un enemigo de Dios. Mis amados hermanos, las estadísticas son preocupantes frente a la juventud que sale de las iglesias para las universidades. Estamos perdiendo casi un 70-80% de nuestros jóvenes que asistieron a una iglesia cristiana desde pequeños, todo su colegio, su high school, van a las universidades y terminan perdiendo su fe. Terminan comportándose muchas veces peor que un inconverso, dominado por sus pasiones y sus deseos. Y esto es lo que habla Santiago capítulo 4 del 1 al 4. En primera instancia, desear mal, nos dice Santiago, nos lleva a conflictos con los demás. Hay un deseo interno presente en nuestra naturaleza humana que nos empuja a las guerras, a los pleitos con los demás. Y la fuente de todo eso, mis amados hermanos, es un deseo pecaminoso en nuestro corazón. Las palabras en griego del versículo 1 es hedonón, donde viene la palabra hedonista o hedonismo. No sé si usted lo ha escuchado. Hedonismo. ¿Qué es hedonismo? Es una manera de vivir donde los deseos personales que producen placer se convierten en el propósito de la vida. Eso es ser un hedonista, vivir por el placer, por el deseo. No solo el placer, muchas veces uno se lo imagina sexual, no, tiene que ver con otro tipo también de placeres, donde usted solo vive para el placer, para sentirse bien. Las personas que solo buscan autosatisfacerse son las que terminan en conflicto con los demás, nos dice Santiago. Y tenemos que preguntarnos aquí, ¿somos personas que se caracterizan por el conflicto? ¿Conocemos a alguien que se caracteriza por el conflicto, que siempre hay un problema alrededor de esa persona? ¿Usted tiene conflictos con las personas continuamente? Bueno, quizás la razón de todo esto es que hay un deseo allí muy profundo en su corazón. A veces tenemos una idea fantasiosa de la vida y queremos y deseamos a toda costa que la vida no tenga problemas. Y claro, eso quizás sea un deseo bueno, pero es fantasía. La vida viene con problemas. Y a veces, cuando vienen los problemas, empezamos a reaccionar con el conflicto, porque creemos que esa es la manera para responder a ese tipo de problemas. Y esa no es la manera. Miren las características de alguien que tiene deseos pecaminosos, incontrolables que no agradan a Dios y cómo estos deseos afectan las relaciones. Adicionalmente, vamos a ver en este sermón que al final de estas actitudes llenas de deseo, no llenan el alma, no satisfacen. Estos deseos no satisfacen
el alma. Y veamos algunos tipos de deseo que menciona Santiago, que provienen del mundo y nos llevan a alejarnos de Dios, incluso para ser sus enemigos. Es importante aclarar que cuando Santiago habla del mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra, geográficamente hablando. El mundo se refiere a un sistema ideológico que va en contra de Dios. Eso es el mundo para Santiago. El mundo es una manera de pensar que ha dicho, ¿sabe qué? No me importa lo que Dios espera, no me importa lo que Dios quiere, yo voy en contra de eso. Es un sistema ideológico. Y por eso, lo que nos dice Santiago acá es que no podemos desear como el mundo. Y por eso he titulado algunos puntos de esta manera. El primer punto de este sermón es: el deseo del mundo lleva a la codicia. El deseo del mundo lleva a la codicia. ¿Qué es la codicia? A desear cada vez más, a sentir que nada es suficiente, lo cual lleva a la ingratitud. Mis amados hermanos, todos tenemos la tendencia a negar que somos codiciosos, porque creemos que no lo somos. Pero cuando usted está insatisfecho con la vida que tiene, empieza a dar muestras de codicia, a desear cada vez más. ¿Qué dijo Pablo? Estemos contentos con alimento y con abrigo. Pero queremos cada vez más. El problema no es querer un mejor trabajo, el problema no es querer un mejor empleo, el problema es lo que implica. Implica utilizar más el tiempo, utilizar más los recursos, utilizar nuestra propia vida para cumplir los deseos del mundo. Desear así nos lleva a ser codiciosos, pero el resultado de tal codicia es el resultado de la insatisfacción, porque sacrificamos nuestra vida, nuestra familia y los que están alrededor. El segundo es: el deseo del mundo lleva a arder de envidia, como dice Santiago en el versículo 2, a arder de envidia. Y esto nos pasa muchísimo, sobre todo con las redes sociales. Yo no sé si usted muchas veces tiene que apagar sus redes sociales, porque la perfección está en las redes sociales, ¿no? Todos viviendo una perfecta vida, en el mejor restaurante, la mejor comida, el mejor hotel, la mejor playa, la mejor compañía, el mejor atardecer. Y usted ahí en la casa haciendo scrolling. El deseo del mundo lleva a arder de envidia, a desear lo que el otro tiene, a perder la paz desde la comparación constante. Usted se compara con la vida del otro todo el tiempo. Y esto es envidia. Si usted se está comparando con la vida del otro, es porque desea tener la vida de la otra persona. Y eso naturalmente, mi amado hermano, lo va a llevar a la frustración. A la frustración. Nada generaba tanto problema en mi casa con mis hermanos cuando nuestros papás nos comparaban. Es un gran error de los padres. Comparar, y sobre todo comparar a los hijos delante de ellos, ¿no? ¿Y usted por qué no es como él? ¿Y usted por qué no reacciona como él? Amado hermano, eso es un gran error y genera una frustración muy fuerte. Pero no nos damos cuenta que nosotros también lo hacemos con nuestras propias vidas. Y nos comparamos con nuestro hermano mayor, con nuestro hermano menor, con el hermano en la iglesia, con la vida del pastor, con el jefe de la empresa. Esta palabra dice: matáis y ardéis de envidia. Esa palabra matáis en el idioma original tiene que ver con un odio mortal, una conducta destructiva que incluso puede llevar al suicidio. Cuando una persona desea algo obsesivamente, se frustra y vive en conflicto consigo misma.
está de mal genio todo el tiempo porque la vida le quedó debiendo. Porque la vida le debe, porque su familia le debe, porque su esposa le debe y porque Dios le debe. Y esto lo lleva a una vida de envidia, de odio interno. Y el recurso para responder ante esta frustración es la envidia, el odio, arder de envidia. Tiene que ver con un deseo marcado por tener lo que el otro tiene. Quiero tener lo que la otra persona tiene y lo quiero ahora. Pero ¿cuál es el resultado? El mismo, insatisfacción, hacer cualquier cosa porque las personas están dispuestas a matar, a odiar, a arder de envidia, pero al final no alcanzan, no les alcanza. Porque miren lo que dice el versículo 2. Y no podéis alcanzar. Es increíble lo que dice aquí la palabra de Dios. Codiciamos y no tenemos. Matamos, estamos llenos de odio por dentro y ardemos de envidia y al final eso tampoco sirve para alcanzar. No nos llena el corazón, no alcanzamos a las cosas. Y después repite la idea de Santiago, combatimos y luchamos y peleamos y hacemos pataleta, como decimos, pero no tenemos lo que deseamos. No lo tenemos. El tercer punto es, el deseo del mundo lleva a la guerra y a la contienda. El deseo del mundo lleva a la guerra y a la contienda. Es este tipo de deseo el que provoca las disputas, las peleas con la pareja, con la familia, en los negocios, incluso entre gobiernos. Pero el resultado es el mismo, no llena el corazón. En otras palabras, la codicia, la envidia, la guerra, tratan de buscar esa satisfacción de nuestros deseos, pero vamos a terminar en el mismo punto. No nos van a llenar, no nos van a satisfacer. Cuando alcances uno, desearás otro. No importa el precio que debas pagar, o a quién tienes que sacrificar, o a quién dejas en el camino. Pero el deseo no se va a quedar quieto y te va a pedir más. Incluso va a llegar a confundir tu relación con Dios, salpicará tu oración, la modificará, nos dice Santiago, la hará interesada y superficial, hará que tu oración no busque los propósitos de Dios, orarás para que Él satisfaga tus deseos y muchas veces esos deseos serán pecaminosos. Y de alguna manera increíble lo que sucede cuando somos dominados por este deseo es que queremos que Dios sea nuestro cómplice, nuestro mayordomo, nuestro genio de la lámpara que cumple nuestros deseos. Deseos muchas veces disfrazados de espiritualidad y buenos propósitos, pero se alejan de lo que la Biblia enseña. Santiago dice, pedís para gastar en vuestros deleites. Mire el motivo de la oración. Oramos para gastar en nuestros deleites. ¿Y sabe cuál es la palabra en el idioma original para aquí deleites? La misma que utilizamos la vez pasada, que utilizó Santiago, hedonismo, hedonón, para vivir en el placer. Pedimos para gastar, para vivir en medio del placer. Lo que dice Santiago es que hay personas que piden a Dios para gastar su vida en medio del placer y la búsqueda de la autosatisfacción. Para gastar en nuestro hedonismo, dice Santiago, pides mal y la oración no es contestada porque pides para satisfacer tu placer terrenal. Mi amado hermano, el cristianismo no existe para satisfacerlo a usted o a mí. Hemos escuchado un tipo de predicación humanista que se centra en el ser humano. Lo que tú necesitas, lo que tú esperas, no. El cristianismo tiene que ver con Dios, en que usted y yo vivimos para satisfacer los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Para eso existe la fe, para eso existe el cristianismo, para eso existe la iglesia, para darle la gloria y la honra a Dios.
no la gloria y la honra al hombre. Pero a veces confundimos las cosas. El cristianismo no tiene que ver con la autosatisfacción, tiene que ver con la autonegación. Y esto no es un mensaje popular hoy en día, donde queremos que Dios se convierta en el genio de la lámpara que cumple todas nuestros caprichos. Amado hermano, eso es claro en la Biblia. Dios y el prójimo están primero que usted. Eso es el cristianismo. Dios y su esposa o su esposo están primero que usted. Y hasta que no entendamos esto, no vamos a tener matrimonios que agraden al Señor. Esta semana vi un pequeño consejo de un pastor que me gusta mucho, se llama Joel Beeke. Y él dice, mi consejo para las parejas nuevas, para los nuevos matrimonios, es el siguiente. Para el esposo, primero Dios, segundo su esposa, tercero usted. Para la esposa, primero Dios, segundo su esposo, tercero usted. Parece básico, pero es profundo. Y los conflictos en nuestras parejas muchas veces nacen otra vez del deseo. Yo quiero primero que piensen en mí antes de negarme a mí mismo. Y eso no es cristianismo. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo cambia nuestros deseos. Y ahora el creyente quiere agradar a Dios, quiere pensar y actuar en obediencia a Dios por amor. Es algo que el creyente debe entender para dominar su naturaleza, su corazón pecaminoso que lo empuja a desear cosas que no agradan a Dios. Si nosotros no frenamos nuestros deseos pecaminosos, usted ya no solo tendrá conflicto con su pareja o con su familia o con el jefe, por odio, por envidia o por lo que sea. Su deseo interno insatisfecho crecerá tanto que ahora será tan poderoso en su vida que lo llevará a tener conflicto con Dios mismo. Y esto nos lleva al cuarto punto. El deseo del mundo te convierte en enemigo de Dios. El deseo del mundo te convierte en enemigo de Dios. Y quiero que leamos el verso 4. Es impresionante lo que dice el verso 4. Recordemos la audiencia de la carta de Santiago. ¿A quién escribe Santiago? No, lo podemos ver en el versículo 1, ya lo estudiamos hace unos meses quizás. A creyentes, a creyentes. Y mire cómo dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si usted ha estado en una iglesia durante muchos años, entiende bien el concepto. Usted siempre escucha, ¿no? El mundo jala. Y parece que estás jugando en las dos canchas, ¿no? Un día eres cristiano, pero otro día perteneces al mundo. Y Santiago comienza con una expresión muy conocida en la Biblia, almas adúlteras. Aquí la figura del adulterio es una figura metafórica de infidelidad espiritual hacia Dios. Eso es almas adúlteras, infieles a Dios. La Biblia utiliza la figura de que el pueblo de Dios es como su esposa o como su novia o como la novia de Dios. Cuando el pueblo de Dios le es infiel, entonces caemos en adulterio espiritual. Yo no sé si usted ha experimentado el dolor del adulterio. Yo no sé si lo ha experimentado. Muchas veces como hijo, viendo a sus padres en medio de este conflicto horrible, tremendo, doloroso.
o incluso como pareja. Quizás usted ha escuchado a un amigo o a una amiga desahogándose al enterarse que su pareja le ha sido infiel y rompe en llanto y en lágrimas. Mis amados hermanos, en varias ocasiones he tenido conversaciones con personas que están sufriendo terriblemente porque su pareja les fue infiel. Esto es un dolor profundo. He visto a hombres llorar como niños porque su esposa le fue infiel. Uno siempre dice, no, es que el hombre fue infiel. No, pasa tanto en hombres como en mujeres. Y yo no puedo hacer otra cosa que llorar con él. Es doloroso el adulterio. Es doloroso. Es doloroso cuando lo vives como hijo. Es doloroso. El adulterio es un acto de infidelidad, de deslealtad, en extremo doloroso. Para Dios también lo es. Y más que doloroso, diría yo, es indignante. Atenta contra su santidad, su dignidad. Algo en común entre el adulterio humano y el adulterio espiritual cometido en contra de Dios es su origen. Su deseo pecaminoso, incontrolado y obsesivo. Alguien dijo que el adulterio comienza mucho antes que la misma caída. El adulterio comienza en el corazón, en una pequeña conversación, en un pequeño coqueteo. Allí es donde comienza. No es súbito, va en proceso, porque dejamos alimentar el deseo en nuestros corazones. Es un deseo permitido. Somos cómplices de ese deseo, incluso antes de que suceda físicamente. Santiago está exhortando a la audiencia de creyentes a no ser adúlteros en contra de Dios a causa de los deseos que solo buscan satisfacer el placer humano. Ese deseo malsano, corrupto, nos lleva a adulterar en contra de Dios, a serle infiel, llevando al creyente, recuerde la audiencia, son creyentes, llevando al creyente a un terreno peligroso, ser enemigo de Dios. Porque empieza a suceder algo en la vida del creyente. Cuando es dominado por el deseo, pasa algo terrible en el creyente. Y es que su conciencia se comienza a cauterizar. Su conciencia se comienza a quemar, a destruir. Y entonces llega un momento donde no le importa pecar. Donde no le importa ser adúltero delante de Dios. ¿Y sabe qué es la conclusión? El cristianismo no es para mí. O yo creo en Dios a mi manera. No soy cristiano, soy espiritual, dicen algunos. Y empiezan a tomar líneas de separación en contra de Dios al punto de ser enemigos de Dios. Amados hermanos, estamos hablando de terrenos peligrosos. Quizás comienza como una pequeña esfera, pero si lo dejamos crecer se convierte en una bola de nieve que aparta nuestras almas de Dios mismo. No estamos aquí hablando de ateos, no estamos aquí hablando de satanistas, estamos hablando de personas creyentes que quizás van a una iglesia y son enemigos de Dios porque han decidido que sus deseos son más importantes que hacer la voluntad de Dios. Para ser enemigo de Dios, no tienes que caer en la blasfemia, no tienes que hacer un ritual demoníaco en tu casa. Para ser enemigo de Dios, según Santiago, solo debe ser amigo del mundo. Permítame explicarlo bien.
La Biblia exhorta a los creyentes en repetidas ocasiones a no ser amigos del mundo. Y como le mencioné, el mundo es un sistema de pensamiento ideológico contrario a Dios y su palabra. Eso es el mundo. Ser del mundo significa estar de acuerdo con un sistema que le declaró la guerra a Dios mismo. Vivir de acuerdo a los deseos del mundo es estar en desacuerdo con los mandamientos de Dios, con Dios mismo. La palabra que Santiago utiliza aquí para amistad es fileo, que es una clase de amor en la Biblia. Es amar el mundo, tener amistad con el mundo. A mí me parece increíble cómo algunos creyentes tienen un amor especial por personas del mundo que detestan a Dios, que aborrecen a Dios. Me gusta este cantante, qué hermoso este cantante, sus letras, me llena la cabeza de, no sé de qué le llena, de sabor, de ritmo, no sé. Y sus letras son una clara evidencia de que son enemigos de Dios. Pero yo amo a ese artista. Yo no sé usted qué haría. Imagínese esta escena. Si viene alguien y usted ve la escena que aborrece y odia a su papá o a su mamá. Y usted ve la escena y al frente, quizás hagamos de cuenta que es un vecino, y el vecino trata muy mal a su mamá y a su papá con groserías, lo humilla, lo golpea. ¿Cuál sería su reacción? ¿Sería amigo del vecino? ¿Vamos a salir con el vecino? ¿Vamos a tomarnos algo con el vecino? Estoy seguro que usted no haría eso. Y así a veces somos con Dios. Alguien detesta a Dios, alguien aborrece los mandamientos de Dios, alguien le declara la guerra a Dios, pero yo soy amigo del enemigo de Dios. Amo al que es enemigo de Dios. La amistad con el mundo es un amor por el mundo, un deseo profundo por agradar el pensamiento contrario de Dios. Es un amor que busca complacer a los enemigos de Dios. Quiero darle unos versículos acerca del apóstol Juan. Quizás el apóstol Juan, y él lo relata muy bonito en su evangelio, es el discípulo amado. Él se refiere a sí mismo como el discípulo amado. Habla en tercera persona. Pero siempre me acuerdo de la escena cuando Juan se le recuesta allí, así como está Camila con Carlos, se le recuesta en el hombro a Jesús, en el pecho a Jesús. Imagínense esa amistad tan bonita entre Jesús y Juan. Eran bien amigos. Y mira lo que dice Juan en su evangelio y después en su carta. Mira lo que dice la oración de Jesús. Juan capítulo 17, 9 al 16. Si usted lo quiere anotar, Juan 17, 9 al 16. Mira lo que dice Jesús. Yo no ruego por ellos. Mira lo que hace Jesús. Acá es impresionante. No ruego por el mundo, dice Jesús. ¿Usted había pensado eso? Jesús no ruega por el mundo. Yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, le dice al Padre. Versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, en los que me siguen, y ya no estoy en el mundo, dice Jesús, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, o sea, Judas. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Mi amado hermano, si usted es un creyente, usted no es del mundo. Vive en el mundo, pero no es del mundo. Como tampoco Jesús es del mundo. Adicionalmente, el apóstol Juan nos clarifica qué es lo que hay en el mundo. Y tiene que ver con el deseo que habla Santiago. Mire 1 Juan 2:15 al 17. 1 Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, dice Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, mire la conclusión de Juan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis amados hermanos, Dios nos está haciendo un llamado hoy aquí. La Biblia nos llama a ser enemigos del mundo, de un sistema de pensamiento contrario a Dios, que aborrece a Dios. El mundo y sus deseos son enemigos de Dios y de su voluntad. O eres amigo de Dios y enemigo del mundo, o eres amigo del mundo y enemigo de Dios. Nadie dice que es enemigo de Dios. Nadie va a levantar la mano aquí. Bueno, ¿quién de ustedes es enemigo de Dios? Nadie va a levantar la mano. Nadie. Pero recuerda, la audiencia del libro de Santiago era para personas creyentes que estaban en una iglesia escuchando este mensaje. Nuestros deseos desenfrenados nos pueden llevar a la infidelidad espiritual. Pero si no nos detenemos y nos arrepentimos delante de Dios, entonces nos convertiremos en enemigos de Dios. Solo hay dos categorías en la Biblia, mis amados hermanos. Mucha gente quiere hacer categorías, 1000 categorías, no 1000 religiones. No, solo hay 2 religiones, la verdadera y la falsa. Solo hay 2. Solo hay 2 caminos, la puerta ancha, la puerta estrecha. Solo hay 2 personajes, el justo y el necio. Y la Biblia es clara siempre en 2 categorías, 2 categorías. Lo mismo sucede acá. Hay 2 categorías. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Mi amado hermano, esto es una alarma en nuestras vidas. El deseo pecaminoso en nuestros corazones nos llevará a un proceso desgastante. Un proceso que desgastará nuestra fe, nos llevará a alejarnos de la Biblia, nos llevará a alejarnos de la oración, nos llevará a alejarnos de la iglesia y nos llevará lejos de todo lo que tenga que ver con Dios. Eso no es lo que pasa cuando vemos crecer nuestros hijos. De pequeños, en la escuela dominical, en la iglesia, hacían el devocional que uno les decía que hicieran, y van creciendo en la adolescencia y en la juventud, y van soltando, y van soltando, y van soltando. Al punto que dicen, ¿sabes que ya no quiero ir a la iglesia, papá? ¿Sabes que ya no soy cristiano? Y llegan a la universidad y el mundo les da 3 vueltas. Es una tragedia, mis amados hermanos, cuando nuestra siguiente descendencia debería ser mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque quizás nosotros conocimos de Cristo cuando éramos grandes. Nuestros hijos conocieron de Jesús desde sus primeros años. Eso es un tremendo privilegio. Es una bendición. Y el mundo nos ha engañado y haciéndoles pensar que es una carga. Qué carga ir a la iglesia cada domingo. Qué aburrido ir todos los domingos. Qué aburrido escuchar otra vez a mi papá leer la Biblia en la casa. Mis amados hermanos, ese es el objetivo del mundo: apagar nuestra fe. Apagar nuestra fe. Al punto de hacernos olvidar a Dios y convertirnos en sus enemigos.
Yo con todo el corazón le digo, yo no quisiera ser enemigo de Dios. De un Dios todopoderoso, que sabe todo, que está en todo lugar, un Dios eterno, que con el poder de su palabra puede crear el universo y que al final de los tiempos volverá a hacerlo. Ese es el Dios poderoso que tenemos. Yo no quiero, y espero que usted tampoco quiera, ser enemigo de Dios. La Biblia dice que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10:31. La única manera para que usted no sea enemigo de Dios es ser amigo de Dios. ¿Y sabe cómo es ser amigo de Dios? A través de Jesús. A través del arrepentimiento de sus pecados. A través del perdón que solo Jesucristo puede otorgar. Cristo murió por aquellos que en algún momento fuimos sus enemigos. Todos nosotros éramos enemigos de Dios. Si usted colocó su fe en Jesús y se arrepintió de sus pecados, entonces Dios lo invitó a su mesa y ahora es parte de su familia y ahora es amigo de Dios. Pero mire cómo plantea la amistad Jesucristo. Porque también muchas veces tenemos desdibujada la amistad con Dios. Y lo resume claramente también el apóstol Juan 5:14. Vosotros sois mis amigos. Hasta ahí todo muy bonito. Ay, qué bonito que Jesús me diga que somos amigos. La parte B del versículo. Si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen mi voluntad. Si hacemos una interpretación al inverso, si ustedes no hacen lo que yo les mando, entonces ustedes no son mis amigos. Y si ustedes no son mis amigos, son mis enemigos. Así es de claro. La obediencia es la clara evidencia de nuestra amistad con Jesús. Eres amigo de Dios si haces lo que Cristo ordena en su palabra. Si tus deseos, si mis deseos no se someten voluntariamente a Cristo, nuestros deseos pecaminosos saldrán a flote y dominarán tanto tu vida que el pensamiento del mundo será tu parámetro, logrando así un título que no le deseo a nadie: ser enemigo de Dios. Esta es una época donde los creyentes lamentablemente no se comprometen con los hábitos espirituales, donde asumen las cosas de Dios con pereza. ¿Saben por qué? Porque nos falta amor a Dios. Nos falta amor a Dios. Una época donde los deseos personales son más importantes que la voluntad de Dios. Una época donde los cristianos no crecen, no maduran, no estudian la Biblia, no oran, no piensan en la iglesia de Cristo como algo pasional, profundo, donde no piensan en amar al prójimo y servirle. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está dominado por los deseos personales de progreso, de reconocimiento, de materialismo. Y llegamos a la iglesia con un corazón dividido. Llegamos a la iglesia como, ¿qué estoy deseando en mi vida? ¿Qué estoy deseando en mi vida? Y así estamos desenfocados, deseando, perdiendo el tiempo, deseando las cosas del mundo, cayendo en pecado frecuentemente porque hemos sucumbido ante el deseo, cayendo en un falso arrepentimiento. Y por eso hay cristianos que no impactan, que no evangelizan, porque están ocupados. Tan ocupados que olvidaron obedecer a su mejor amigo, a Jesús. El mundo pasa y sus deseos, dice Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es clara: ¿eres amigo de Cristo? ¿Estás dispuesto a obedecerlo, a seguir sus pisadas, a negar tus deseos para hacer su voluntad?
¿O eres su enemigo, dominado por tus propios deseos, que nunca te van a llenar por completo y solo te van a llevar a la autodestrucción? Hoy yo te invito, con el corazón en la mano, a ser amigo de Jesús. Te aseguro que su voluntad solo va a traer bendición para tu vida. Llevo muchos años caminando con Cristo y su amistad es lo mejor que me ha podido pasar. Policarpo, padre de la iglesia en el siglo II, discípulo directo de Juan, dijo esto antes de su martirio: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo voy a negarlo ahora? Policarpo entendió la hermosa amistad de Jesús en medio de la presión más fuerte del mundo, en medio de su martirio. El mundo presionándolo para que negara a Jesús. Y él contesta de esta manera tremenda: Jesús nunca me ha hecho mal, ¿cómo le voy a negar? No sé si recuerdan esa canción que cantábamos en las iglesias cuando éramos pequeños. Yo tengo un amigo que me ama. ¿Recuerdan? Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Si hoy Dios no es tu amigo, quiero decirte algo muy claro: no hay un territorio gris. Él es tu enemigo. Otra vez, dos categorías. Pablo también lo dice: hay hijos de Dios y hay hijos de ira. No hay un in-between, no hay una línea gris. Si hoy Dios no es tu amigo, es tu enemigo. Y la única manera que seas amigo de Jesús es que vayas a Él con humildad y arrepentimiento y que le puedas pedir con honestidad que venga a tu vida, que perdone tus pecados y que cambie tu manera de ver este mundo. Que cambie aquellos deseos de tu corazón que no te han permitido que asumas un compromiso de amor con Él. Mi amado hermano, joven que me escucha esta mañana, en el mundo no hay nada bueno. No sueñes con ir a la última disco de moda. ¿Cuántas tragedias pasan allí? No hay nada bueno en el mundo. Con el corazón en la mano, seas joven, adulto o persona de edad avanzada, hoy yo te animo que vengas a Jesús y disfrutes de su amistad para siempre.